¿os rebeláis contra el rey? Y la respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Nehemías, este hombre de Dios, recibió ese sueño de prosperidad real, de hacer la voluntad del Señor. Y él entonces, Dios colocó en su corazón en levantarse para edificar los muros de Jerusalén, la protección de la ciudad que estaba caída. Y sabe, entonces él tenía un sueño de restauración del pueblo de Dios. Y aquellos que sueñan grandes sueños, saben, van en pos del sueño sin distracción, porque el enemigo muchas veces quiere convencer para despistarnos, para que nosotros nos disolvamos en nuestra vida y no nos concentremos en aquello que Dios puso en nuestro corazón. Nehemías sabía que tenía una prioridad para hacer y quería cumplir el sueño que Dios plantó en su corazón y no se distrajo. Nehemías 6, capítulos 2 y 3 dice: Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerle mal, y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir con vosotros. Nehemías sabía, tenía claro que distracciones muchas veces son motivo de nosotros no ir en pos de sueño. Nuestra vida se vuelve una vida proactiva, muchas veces una vida activista, pero sin foco, sin visión, por falta de sueño, por falta de una visión de Dios en nuestra vida. Entonces, una de las características de los soñadores que reciben sueños de Dios es que nunca desisten de sus sueños y llegan a tener éxito porque transforman esa visión que Dios dio en el corazón en realidad. ¿Sabe? Así como Nehemías, después de 50 y pocos días, 52 días, él obtuvo el propósito de Dios que plantó en su corazón. Dice Nehemías 6:15: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Entonces, ¿cómo opera Dios? Si Dios quiere hacer una gran obra, lo primero que Dios hace es sembrar en el corazón del hombre el sueño. Entonces, ¿sabe? Joel capítulo 2, versículo 28, está escrito una promesa que el Señor pondría sueños en nuestra vida. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Sabe, mis amados? Sin sueños una vida es vacía. Es por eso que los sueños son importantes en nuestra vida. Una persona sin aspiraciones, sin sueños, su vida está anulada. Y es en medio más poderoso que Dios tiene para hablar a su pueblo sobre su obra, sobre aquello que tiene como propósito para su pueblo, a través de sueños. Entonces, tener un sueño de Dios es pensar de modo realista, porque muchas veces la verdad y la realidad son sinónimos. Entonces, usted recibe la verdad de Dios en su vida y esa verdad se va a hacer realidad, porque verdad y realidad son sinónimos. Entonces vemos en nuestra historia que Dios dio un sueño a José. Génesis 37, 5 al 11, vemos que José contó a sus hermanos que él ataba manojo en medio del campo y el manojo que él levantaba estaba derecho y que los manojos de sus hermanos estaban torcidos, se inclinaban. Entonces los hermanos captaron el mensaje y dijeron: tú reinarás sobre nosotros y
señoreará sobre nosotros. Y le aborrecieron, tenían celos de él. Bueno, alguien me preguntó, pero ¿hizo José lo correcto contando su sueño? En realidad ese sueño era para José. En esa época yo pienso que él no debería contar el sueño a sus hermanos porque le trajo mucho problema. Sus hermanos no estaban preparados para recibir una dirección de Dios. Y lo completó todo diciendo que no solamente eran los hermanos que se iban a inclinar hacia él, sino también su papá, su mamá, representados por la luna y el sol. Y entonces, otro sueño, que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarse ante ti? ¿Sabe? Eso real se sucedió en realidad en la vida. Los hermanos, la familia de José necesitaron de él porque el pueblo pasó una hambruna muy grande. Y a pesar de los sufrimientos, de las luchas que tuvo José, él prosperó en la vida. Se tornó gobernador de Egipto. Y sabe, él salvó a su padre, a su madre, a sus hermanos y al pueblo de Israel. Entonces, mis amados, sus sueños crearon una imagen en su mente. Esa imagen prevaleció independientemente de las circunstancias, porque la imagen que Dios plantó en su corazón era una realidad y él tenía paciencia para perseverar en las luchas, en la persecución, en las acusaciones, en las dificultades, porque confiaba y dependía en el Señor. Génesis 43, versículo 26, y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenía en su mano dentro de casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Eso se cumplió. Entonces Dios quiere darte sueño. ¿Por qué? Es así que cuando Dios planta sueños en nuestro corazón, vamos en pos de esos sueños, en lucha. Aún en los momentos difíciles, dice, yo tengo un sueño que no se cumplió y estoy perseverando. Recuerdo hace poco tiempo pasé por una gran dificultad a través de la enfermedad de COVID. Tuve una neumonía severa porque más del 60% de mi pulmón fue dañado. Y entonces tuve que internarme. Y me puse muy mal porque hubo un tiempo en que el médico pensaba hasta en la posibilidad de entubarme. Y yo recuerdo que comencé a pensar en mi vida, a poner detalles de mi vida por si partía la presencia del Señor, pero había un fuerte motivo de creer que no era mi tiempo. Justamente eran los sueños que Dios puso en mi corazón. Muchos de ellos todavía no se cumplieron y estoy en pos de ellos, pero eso entonces funcionó como un potencializador, para maximizar el potencial de mi vida, en creer que Dios tiene cosas grandes todavía para hacer, porque Él plantó sueños en mi corazón. Entonces, ¿saben, mis amados? Dice Efesios 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Dios tiene propósitos en tu vida. Tú no eres fruto de la casualidad, no eres fruto de un accidente. Dios quiere que tú tengas una vida excelente en todo sentido, como siervo de Dios, como mujer, como hombre de Dios, como esposa, como esposo, como profesional, como alguien que cumple los propósitos de Dios en tu vida. Entonces, Dios tiene preparadas cosas muy especiales para ti, pero necesitas soñar, necesitas despertar a esa realidad que Dios ha plantado en tu vida. No te conformes con lo mediocre. Si tú estás relacionándote mal en tu casa, en tu hogar, Dios quiere cambiar esa situación. Cree, sueña los sueños de Dios. Tu matrimonio manifestará el poder y la gloria del Espíritu Santo en tu vida. Tal vez tú estás pasando por una necesidad económica. El Señor dice, no conozco ningún justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Dios no te prometió que te hará rico. Eso es mentira. Pero dijo
que tendrás las cosas suplidas por su poder, por su misericordia. Tal vez estás pasando por crisis de relacionamiento, de alguna enfermedad. El Señor no nos dijo que nunca nos iremos a dejar de enfermar. Lo que Él dijo, que somos más que vencedores, que por sus llagas hemos sido curados. Y si Él tiene propósitos para ti y esos propósitos están en tu corazón, los días los determina el Señor. Sabemos que son 70 años los días del hombre. Los más robustos llevan a 80. Y algunos pasan de eso, dice, es aflicción de espíritu. Pero en el fondo, quien determina tus días, si tú estás en las manos del Señor, es el propio Señor Jesucristo. ¿Sabe, mis hermanos, mis amados? Entonces, el apóstol Pablo es ejemplo de lucha para cumplir el propósito que Dios colocó en su vida. Él estaba despistado. Él tenía otras cosas en la mente. Pensaba en hacer las cosas bien, pero estaba persiguiendo la iglesia del Señor. Estaba celoso con el pueblo de Dios porque había un pueblo que alababa a Dios de forma diferente y él se puso contra. Pero ¿sabe qué pasó? Dios transformó sus sentimientos y su querer y el hacer. Entonces, porque Él dictó lo que tenía que hacer en su vida. Es interesante, pero cuando vemos que Ananías, el primer discipulador del apóstol Pablo, cuando él se llamaba Saulo, el Espíritu Santo lo convenció a que le hable. Y hay una frase que llama la atención: yo le mostraré cuánto él sufrirá por causa de mi nombre. Qué tremendo. El Señor Jesucristo sabía que Pablo, el perseguidor de los sueños de Dios, iba a pagar un alto precio, iba a luchar para cumplir el propósito de Dios, iba a tener que sufrir para ello. Es interesante, pero él acaba diciendo en Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su propia voluntad. Bien, mis amados, es importante saber que Dios actúa con cierto patrón. Es un patrón conforme a su modelo, basado en los principios del reino. Muchas veces tenemos sueños alocados que no tienen nada que ver con los principios de Dios. Descártalo, porque eso no es de Dios. Los sueños de Dios tienen una concordancia con los principios del reino. Entonces, Hebreos capítulo 8, versículo 5, dice así: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Sabe? Usted puede vivir su vida, pero no la puede vivir como quiera. Para cumplir los propósitos de Dios, usted tiene que vivir los principios de Dios establecidos en su vida, en su casa, en su familia, en su trabajo, en su ministerio. Todo hombre que actúa con fe, actúa conforme a un principio bíblico para encontrar una clave que va a abrir las puertas del cielo, que va a hacer que las riquezas celestiales que están acumuladas en el cielo sean bajadas por la obra y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Él es dueño del oro, Él es dueño de toda la plata. Y entonces, si tú actúas conforme los principios de Dios, vas a ser suplido en tu necesidad, porque Él es la fuente de toda provisión. Entonces, Gálatas capítulo 6, versículo 16, dice así la palabra del Señor: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel de Dios. Entonces, cuanto más nos basamos en los principios de Dios, cuanto más nos basamos en su palabra, es verdad que nuestros retos y planes son nuestro caminar, son nuestro día a día, es nuestro diario vivir. Entonces, sabe, Proverbios 4,
Versículo 11 y 12 dice: por el camino de la sabiduría me he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Entonces, ¿sabe? La mejor garantía de vivir una vida plena es vivir los principios de la palabra en tu vida. Muchos desean que le vaya bien a las personas, que te vaya bien este próximo año. Pero el mejor consejo es: cumple los principios de Dios, porque te irá bien. ¿Sabe, mis amados? Entonces, cuanto más basamos nuestra vida en los principios de Dios, esos retos, esos desafíos se tornan nuestro día a día, nuestro caminar. Los sueños son importantes en nuestra vida. Una persona sin sueños es una persona sin esperanza, sin fe, sin creer que Dios puede hacer cosas en su vida. Entonces, ¿sabe? Dios es autor y consumador de nuestra fe y promete cumplir lo que desea nuestro corazón si nuestros sentimientos y actitudes están alineadas a la voluntad de Dios. Si usted se alinea a la voluntad de Dios, no lo dude, Dios lo va a hacer, por más que parezca difícil. Es así que Proverbios 10:24 dice: lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. ¡Wow! Entonces, Dios siempre cumplirá nuestros sueños, si estos proceden de su voluntad. Cuando usted tenga duda de algo, pregunte a Dios si procede de Él. Si usted cree que ese sueño proviene de Dios, deje de tener duda, porque será una realidad. Entonces, dice el Salmo 145:19: cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Entonces, hemos visto que Dios coloca sueños en nuestros corazones. ¿Y eso para qué? Nosotros oramos y decimos: venga a nosotros tu reino. ¿Y cómo viene a nosotros tu reino? ¿Sabe? Estableciendo su reino en nuestra vida, colocando sueños en nuestro corazón. Entonces, es así que cuando nosotros tenemos la certeza de que Dios está siendo parte de aquello que Dios coloca en nuestro corazón, podemos encomendar a Jehová nuestro camino, confiar en Él, y Él lo va a hacer. Es lo que dice el Salmos 37:5. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Entonces, los sueños te motivan a tener éxito. Dios colocó un sueño en tu vida y Él verá que si nos sometemos a su señorío y a la dirección de tu espíritu, nosotros vamos a tener éxito. Si un negocio te salió mal, es porque violaste principios de Dios. Si alguien te debe, es porque hiciste cosas que no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Si estás mal con tu esposo, es porque hiciste cosas que no están dentro del plan de Dios. Entonces Dios, que es Dios de amor, quiere conducirnos, guiarnos a sus principios, a su palabra, para vivir una vida abundante. Una vida abundante no es una vida llena de tesoros, de riqueza, de comodidades. Es una vida excelente que sigue los principios de Dios dictados a tu corazón. ¿Sabe? El hombre con sueños frustrados que no se cumplen es una cosa devastadora. Ya pensó personas que tuvieron grandes sueños y esos sueños nunca se realizaron. Son personas que en realidad viven frustrados, desanimados, con hábitos compulsivos, con vicios, inclusive enfermos, y hasta pueden morirse. La palabra del Señor dice, Proverbios 13:12, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero el árbol de vida es el deseo cumplido. Entonces, vemos que la decepción de un sueño frustrado lleva al desánimo, a la desilusión, a los hábitos compulsivos y hasta enfermedades como el suicidio, la muerte. ¿Sabe? Los sueños que no son de Dios son fruto de fantasía, de nuestra mente, de nuestra imaginación.
¿Por qué? Porque no se basan en los principios de Dios. Eclesiastés 5:7 dice, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Entonces, sin sueños, sin visión, sin metas, no hay esperanza. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Esa palabra conocimiento no es simplemente el conocimiento de los principios, es dirección de Dios, es sueño que Dios planta en el corazón. Esa falta de esperanza, de sueños, de metas, lleva a las personas al desenfreno, porque justamente la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no se ve, según Hebreos 11:1. Si los jóvenes de hoy no tienen sueño, nunca tendrán prioridades en su vida. Si los jóvenes de hoy no tienen sueños, será una generación sin propósito, porque los sueños de Dios son los que dan propósito a nuestra vida. Así como José en su juventud tuvo sueños de Dios, nuestros jóvenes necesitan buscar la presencia de Dios para poder recibirlo. Los sueños de José fueron la revelación respecto a su liderazgo. Todo líder sabe que tiene que pagar un precio. Y ese precio que el líder va a pagar, primeramente, es la humildad. Sabe aprender la humildad, porque el líder que se envanece cae en trampa del enemigo. Y el primer precio que tiene que pagar es buscar la unidad, la humildad a toda costa, para no hacerse grande, para no hacerse soberbio, para no hacerse altivo. Es por eso que la palabra del Señor dice en el Evangelio según San Mateo 18:4, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Entonces, ¿sabe? Solamente la persona humilde puede crecer, pero, como dice, encontrar su vocación de servicio. Los propios discípulos del Señor un día llegaron a cuestionar quién estaría a la derecha, quién estaría a la izquierda. Y el Señor le dijo, en el mundo es así, buscar posición, buscar estatus, pero el mayor en el reino es el humilde, que sabe lo que es servicio, que sabe lo que es donarse al prójimo, que sabe lo que es entregarse a los otros. Entonces las mayores peleas que existen en la iglesia, por ministerio, por cosas, ¿sabe qué? Falta de humildad. Las personas buscan reconocimiento, buscan honra, buscan la satisfacción de ser el primero, de estar delante. Pero el Señor no vino para ser el primero, para estar delante. Vino para ser el servidor y fue el mayor de todos. Y nunca habrá uno como Él. Denle un fuerte aplauso al Señor. Más fuerte, porque es para el Señor. El liderazgo tiene un precio y en primer lugar es buscar ser humilde. Mateo 20, 25, 28 dice, entonces Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Otro precio muy alto del liderazgo efectivo que cumple los sueños de Dios, primero es la humildad y después es someterse a Dios como un requisito fundamental espiritual. Santiago capítulo 4, verso 7, dice así la palabra del Señor. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Otra de las cosas importantes es someterse a sus autoridades. La persona que le falta humildad no se somete a Dios y a sus principios y no se somete a sus autoridades, a sus líderes. Son chúcaros, rebeldes. Entonces dice la palabra del Señor, 1 Pedro 5, 5, 6. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios
y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Entonces, el precio que José pagó por su liderazgo fue muy alto, un alto precio. Entonces, soportó el sufrimiento por 13 años, sufrimiento diario, ataque de tentaciones, de acusaciones, de persecuciones, todo eso. Y Dios lo puso por alto. Tenemos que ser probados en el tiempo. José fue probado en el tiempo. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que les aman. Entonces el principio de las pruebas está basado en la resistencia. Resista, tenga buen ánimo, sea valiente, porque Dios lo va a hacer prosperar. Si algo viene de parte de Dios, Dios es todopoderoso, es un Dios que para Él no hay nada imposible. Y es por eso que la palabra de Dios dice: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Proverbios 16:32: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El sometimiento a Dios y la capacidad de resistir la prueba nos hace longánimos. Esa es una característica de magnificencia, de nobleza, de generosidad, de altruismo, de liberalidad. Nuestra capacidad de resistir al diablo es proporcional a la sumisión al Señor. La perseverancia al tiempo de la prueba produce fortaleza, y esto produce paciencia. Las personas pacientes fueron personas que perseveraron en las pruebas, en las luchas, hasta que los planos de Dios se hicieron realidad en sus vidas. Entonces, ¿sabe? Santiago 1:4: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, las pruebas son propósito de Dios para tu vida. Ellas nos perfeccionan, nos afirman, nos hacen fuertes, nos tornan personas seguras, con fe en el Señor y en sus propósitos. Primera Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, la preparación es fundamental. Dios te ha llamado, pero a los que llama, Él perfecciona. ¿Sabe? Entonces José identificó sus sueños con el propósito de Dios. Si tú has identificado cosas que Dios tiene para hacer, no desistas, no las abandones. Entonces cree que si ellas se identifican con Dios, no son carnales, no son tuyas. Entonces Tito 1:15 dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Tú tienes la mente de Jesucristo. Dios pone sus sueños en tu corazón para que sueñes los sueños de Dios. Los hermanos de José tuvieron celos y odio. Se levantaron contra su hermano. Sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre él, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. ¿Sabe? Si tú estás en las manos de Dios, Él va a cuidar los detalles de tu vida. El enemigo no podrá destruir tu sueño. José perseveró porque creía que Él existe y es galardonador de los que lo buscan. Y Dios no hace acepción de personas. No es solamente José su adulado. Tú también puedes ser adulado del Señor, porque Él no hace acepción de personas. ¿Sabe? Hechos 10:34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. José perseveró con paciencia.
sobrevivió a las tentaciones, a las acusaciones y a las persecuciones. Si usted persevera y cree que Dios está en su vida, usted va a aguantar cualquier persecución, cualquier acusación, cualquier tentación, porque tú vas a confiar así como José confió en Dios. El autor de la fe también es cumplidor de sueños. Y si Dios te ha dado un sueño, lo va a cumplir. Va a cumplir mi sueño. Tengo certeza de que aquello que Dios colocó en mi corazón referente a la iglesia, yo no voy a partir antes de cumplirlo. Está bien que ya me estoy tornando viejo, tengo que acelerar el proceso, pero mismo así, sé que el Señor me va a dar fuerzas y así como se los dio José, me los da a mí y se los da a usted, porque Dios no hace acepción de personas. Entonces, usted va a constituirse un héroe de la fe. José terminó en Hebreos 11, donde están los héroes de la fe. ¿Sabe por qué? Porque José perseveró. Si Dios te da un sueño, ese sueño, ten seguridad que Dios tiene parte con ellos si se alinean a la voluntad de Dios. No desiste, no renuncia. Cree que Dios es restaurador de sueños. Y si algo se te olvidó, algo se te pasó por alto, es el momento de creer que Dios está restaurando sueños. Yo recibí de parte de Dios que muchas personas que están escuchando dejaron de soñar. Y es para ellas que estoy hablando. Verifica si ese sueño pertenece a Dios. Y si pertenece a Dios, te lo va a confirmar. Y tú avanza. Nunca dejes de soñar. Cree que Dios tiene grandes propósitos para tu vida. Cree que Dios te diseñó para algo especial. No eres fruto de la casualidad. Tampoco eres fruto de un accidente sexual. Dios tiene propósitos para ti muy grandes en tu vida que solamente tú lo puedes hacer porque están diseñados para ti, para nadie más. ¿Sabe, mis amados? Dice Hebreos 11:22, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio un mandamiento acerca de sus huesos. Si confías en Dios, Él te transformará en un héroe de la fe y dejarás un legado de bendición para tu descendencia. Ponte de pie. Un día te convertiste y el Señor comenzó a poner grandes sueños en tu corazón. Un día tú te casaste y el Señor comenzó a poner grandes sueños en tu corazón referente a tu matrimonio. Un día tú te hiciste siervo, te hiciste un hijo de Dios y estás en su obra. Y ese día el Señor colocó grandes sueños en tu corazón. Yo quiero decirte que los sueños de Dios no se terminan. Yo quiero decirte que si es de Dios, Dios está dispuesto a cumplir, porque Él es el Dios de lo imposible. Él es el Dios que todo lo puede, que es sobrenatural. Hoy el Señor está resucitando sueños en tu vida. Tú podrás decir, pero ¿será que proviene de Dios? Analiza. Si están de acuerdo con los principios de Dios, cree que viene de Él. Si está en el molde de aquello que Dios estimó, cree que está de parte de Dios. Levanta tu mano ahora. Yo estoy orando para que tú sientas la presencia del Espíritu Santo en tu vida, confirmando que Dios está hablando, que Dios está hablando a tu corazón. Sentirás la presencia del Espíritu Santo. No necesitas sentir un escalofrío, un calor, pero tú tendrás la convicción de que Dios te está hablando.